Los daneses en Normandía se hicieron franceses, los daneses en Inglaterra ingleses. Los conquistadores adoptaron el cristianismo y la cultura latina que iba unida a él. Lo que dieron en cambio fue un conjunto de altas cualidades que, una vez colmado el primer ímpetu de la destrucción, hizo primero de los normandos y luego de los ingleses pueblos directores del mundo. Para el investigador de las instituciones inglesas, la semejanza fundamental entre el sajón y el danés es la clave de muchos enigmas. El pueblo anglosajón se distinguía de todas las demás ramas de la familia germánica por una copiosa y continua legislación escrita. La corriente que había de engrosar el gran río de la legislación común inglesa comenzó bajo Ethelberto de Kent, en la época en que la jurisprudencia romana entornaba su canto de cisne en las instituciones del Justiniano y recibió sustanciales adiciones a su volumen bajo los reyes de Wessex, pero el último y más extenso código de la isla apareció antes de la conquista normanda. No fue la obra de un sajón, sino de Canuto, el danés. A él, como a los anticuarios de hoy, les pareció claro que, mientras las diferencias de costumbres entre daneses y sajones eran superficiales, las semejanzas eran profundas. La palabra ley en inglés, law, es nórdica, lo es también la pasión por litigar, un carácter distintivo del carácter inglés, pero las dos razas se hallaban habituadas a los juicios públicos, a un procedimiento en el que juzgaban un gran papel el juramento y las ordalías, y una tarifa de compensaciones pecuniarias para actos de violencia, a pagar en todo o parcialmente a la parte ofendida. Si el tribunal inquisidor es una innovación normanda, tiene sus analogías en la práctica de los sajones y de los daneses. Otra consecuencia de las invasiones danesas de Francia y de Inglaterra fue el fortalecer el Estado en cada uno de esos países con el advenimiento de una dinastía de soberanos eficaces. En Francia, después de muchas décadas fatigosas de debilidad y desorden, la casa de Capeto, que se distinguió por primera vez con la defensa de París contra los normandos, suplantó a los agotados epígonos de Carlomagno y comenzó una larga carrera de engrandecimiento modesto pero continuo. No fue muy distinto el curso de los acontecimientos en Inglaterra. Allí, en el momento culminante de sus energías destructoras, con el gobierno inglés deshecho en Northumbria, Anglia Oriental y Mercia, y pendiente en la balanza la suerte de la civilización sajona, los daneses encontraron en los monarcas de la casa de Egberto una serie de adversarios valientes y obstinados. La lucha fue larga, salvaje y señalada por bruscas sacudidas, pero no completamente estéril. De ella salió la idea de una monarquía nacional, como con el centro en Wessex, el único sobreviviente del poderío germánico en la isla que hubiese escapado de la destrucción a manos de los vikingos. En 866 las expediciones danesas a Inglaterra, que durante 32 años habían ido aumentando en fuerza y poder destructor, se sustituyeron por una política decidida de conquista. En una campaña brillante y meteórica, Ingvar, el hijo de Ragnar Lothbrok, uno de los más famosos piratas de su época, lo barría todo en los valles del Támesis y del Clyde. Los débiles reinos de Northumbria y de Anglia Oriental se hacían polvo con sus golpes de masa. Tomó Nottingham y sitió Dumbarton, y cuando pasó a Irlanda en 868 dejando Halfdan, su hermano, para continuar su obra, parecía que toda la isla había de convertirse rápidamente en una presa de los daneses. Pero en el reino de Wessex, que entonces se extendía desde Land's End al mar del norte, había una población tarda pero tenaz, de nobles hacendados y labradores, que era capaz de ofrecer una valerosa y obstinada resistencia al enemigo, bajo la fuerte dirección de su rey nativo. En 871, cuando los daneses se hallaban en el corazón del país, Alfredo, a la edad de 23 años, tomó sobre sí la formidable responsabilidad de la realeza occidental sajona. Cuanto se refiere a la vida de esa gran figura nacional es de interés para los ingleses. Sus tempranas visitas a Roma, su afición al canto y a la literatura de su pueblo, sus preocupaciones por la educación, su impulso a la ciencia mediante las traducciones que encargó de los libros latinos más difundidos de la época, como el de Consolatione de Boecio o el cuidado pastoral de Gregorio Magno, su protección a los artistas extranjeros, a los artesanos y a los teólogos, su interés por los viajes y la geografía, sus amplias relaciones internacionales, su intrepidez en la guerra, su afición a la caza, su celo, que llegaba a ser enfermizo por el culto de las reliquias y por las prácticas de la religión,
pero lo que da especial trascendencia a su carrera no es esta multiplicidad y amplitud de sus actividades, sino el hecho de que arrojase a los daneses de Wessex y que, salvando a Wessex, asegurase la supervivencia de la civilización anglosajona y pusiese los cimientos de un Estado nacional en la Gran Bretaña. El triunfo de Wessex bajo la dirección de Alfredo es así memorable por dos razones distintas. Fue la primera contención seria de la gran agresión pagana del norte y el comienzo del proceso inverso, que llevó a la cristianización de las razas escandinavas y a su aceptación como miembros de la comunidad de la civilización europea occidental. Esta es la significación ecuménica de la vida de Alfredo, pero constituye también un hito en la historia de Inglaterra. El Salvador de Wessex adquirió especial derecho al agradecimiento de todos los que hablaban el idioma sajón, sin ningún título documental, pero a consecuencia de la marcha de los acontecimientos se convirtió en el soberano de aquella parte de Inglaterra, que no había sido cedida por tratados expresos, 878-885, a los daneses. La escuadra, el derecho, la capital de la Inglaterra ulterior, parecen prefigurados en su política. Construyó largas embarcaciones, promulgó un código basado en las costumbres sajonas de Mercia y de Kent, restauró el arruinado Londres y lo incorporó a sus dominios. Además, su obra representó el papel de una fundación. Desde Wessex como desde una base bien defendida, el hijo de Alfredo, Eduardo, reconquistó Danelaw y su nieto Athelstan rechazó un ataque combinado desde Irlanda y Escocia en una batalla de tan movidos incidentes y que ganó tanto renombre, Brownport 937, que inspiró un gran poema anglosajón y proporcionó el asunto de una de las mejores sagas islándicas. En 954, el rey de Wessex dominaba toda la Inglaterra, desde el Canal hasta el Clyde. Así, por espacio de 77 años después de la muerte de Alfredo el Grande, la monarquía sajona occidental mantuvo su predominio, extendiendo su influencia en etapas sucesivas, dominando el Danelaw con mano suave y con ayuda de la Iglesia, sobreviviendo a los peligros de una minoridad. Con todo, la unidad de Inglaterra, aunque proclamada en teoría, era todavía insegura por varias razones, y así continuó hasta la obra de consolidación de la conquista normanda. Los ejércitos daneses acampados y establecidos al este de Watling Street y los noruegos que se habían instalado en Northumbria no procedían de acuerdo entre ellos mismos ni se habían fundido tampoco con la población sajona. Las antiguas tradiciones de la heptarquía no estaban del todo olvidadas y en tiempos de gobiernos débiles podían revivir fácilmente. La crisis llegó bajo el largo y poco feliz reino de Etelredo II, 976-1016. Los daneses entonces reanudaron sus ataques a un país que después de 76 años de relativa paz, en contraste con la miseria que dominaba en el continente, ofrecía un espectáculo de rara y tentadora prosperidad. Para comprar el alejamiento de esos terribles enemigos, el gobierno mostró su debilidad acudiendo al expediente del Danegeld, el tributo de los daneses, un impuesto tan abrumador por su magnitud y tan frecuentemente cobrado que bajo su agobio la población rural perdió su primitivo carácter libre y, salvo en Anglia Oriental danesa, cayó en la condición de sierva de la gleba. Algunos impuestos son tan pesados que pueden cambiar el aspecto de la sociedad, algunos tan lucrativos que los gobiernos los conservan hasta mucho después que el motivo de su creación ha dejado de existir. El Danegeld pertenecía a ambas categorías, impulsaba el desarrollo del feudalismo y de la servidumbre de la gleba, fue conservado por Canuto y por Guillermo el Conquistador y fue el principal sostén financiero de la monarquía normanda. Por oneroso que fuese el Danegeld, no podía evitar, sino solo posponer, la conquista danesa de Inglaterra. Bajo Canuto, el hijo de Sweyn y el heredero de sus conquistas, la Gran Bretaña se convirtió en parte del Imperio escandinavo, que incluía además a Dinamarca, Noruega y las Hébridas. Un estado separado por una tan vasta extensión de agua tempestuosa difícilmente había de mantenerse largo tiempo en cohesión, y no puede concebirse como una probabilidad histórica a la Gran Bretaña como parte permanente de una mayor Escandinavia. El reinado de Canuto no fue sino un intermedio más importante para la historia escandinava que para la inglesa. No fue la primera vez que los pueblos conquistados hicieron a su vez cautivo al conquistador. Al hacerse cristiano, Canuto se pasó al mundo latino desde el nórdico,
Realizó la peregrinación a Roma, se casó con la normanda Emma, la viuda de Etelredo, su predecesor sajón, y gobernó a Inglaterra no como un forastero, sino como un rey nativo. Para un hombre de su vigoroso sentido común no había comparación posible entre las fértiles llanuras inglesas con sus bellos ríos desbordantes de agua, sus ricas cosechas y sus prósperos establecimientos de mercaderes y el salvaje escenario de Noruega o las ondulaciones de Dinamarca azotadas por el viento. La Gran Bretaña era el país más agradable y más cultivado. Canuto hizo de Inglaterra su centro y desde él decidió llevar la religión de los hombres civilizados a sus dominios escandinavos. En este esfuerzo no fue un precursor. Ya en 830, San Anscardo, originario de Picardía y educado en el monasterio de Corbury, viajó por Dinamarca, Noruega y Suecia predicando el Evangelio, una valerosa aventura pronto borrada por la fuerza de la tradición pagana. En el gran templo de Uppsala, en Suecia, se siguió tributando culto a Odín, a Thor y a Freya, cada 9 años, con inmensas matanzas rituales de hombres y animales. Luego, a finales del siglo X, el milagro del Imperio Romano comenzó a operar entre los pueblos salvajes del norte. Los escandinavos del Danelaw, que habían pasado en masa la nueva fe en la paz de Wedmore en 878, se sometieron poco a poco al ministerio de la Iglesia sajona, de manera que los mercaderes de Noruega y de Suecia encontraban en los puertos ingleses gentes cristianas de su propia lengua y sangre. En tales encuentros se convirtieron algunos rudos marinos, en otros se quebrantaba el prejuicio hostil contra el cristianismo. Surgió la demanda de sacerdotes ingleses. Por una de esas coincidencias notables que ocurren de cuando en cuando en la historia, el reinado de Canuto fue simultáneo con el desarrollo de la propaganda cristiana en Noruega y en Dinamarca, iniciada por 2 reyes, Olaf el Santo y Olaf Skotkonung, que debieron su conversión a misioneros ingleses y que realizaron su obra con auxiliares ingleses. Fue de importancia decisiva que Canuto hiciese sentir su influencia en la misma empresa religiosa. De todos los escandinavos era el más rico y poderoso por su dominio de Inglaterra. Si se hubiese resistido al bautismo y hubiese apelado a las grandes reservas del sentimiento pagano de las aldeas de Noruega y de Suecia, habría retrasado enormemente la normalización de Europa. Tomó el camino contrario. En todos los aspectos estaba decidido a mostrarse más sajón que los sajones, más romano que el Papa, miembro piadoso y leal de la comunidad cristiana. Restauró el sepulcro de San Edmundo, rindiendo honores al rey héroe que había sido muerto por los daneses, y envió sacerdotes ingleses a Dinamarca para ayudar a la iglesia danesa. Aunque Thor y Odín se resistían a morir, su política señala el fin de la amenaza escandinava a la cristiandad latina. El historiador notará que la conversión de Europa al cristianismo pasada la primera época heroica de pobreza y entusiasmo fue el resultado de un cálculo interesado o de la presión política. Los godos, los francos, los sajones, los escandinavos se convirtieron al cristianismo no individualmente y guiados por una luz interior, sino como pueblos sometidos a la sugestión colectiva y bajo la dirección de sus jefes políticos. No puede negarse que en todas las generaciones hubo entusiastas religiosos tocados por la belleza moral de las virtudes cristianas o exaltados por la contemplación de la divina naturaleza. Hubo conversiones del corazón y de la mente, pero la gran masa de aquellos que, en tiempos del Imperio Romano a principios de la Edad Media, pasaron del paganismo al cristianismo, no fueron movidos apenas por consideraciones de pura religión o moralidad y no experimentaron un cambio demasiado grande en sus sentimientos con la conversión. Es bueno recordar que la aceptación de la fe cristiana por el mundo bárbaro no implicaba un cambio tan grande como la palabra conversión parece indicar. Europa continuó siendo el teatro de fieras pasiones, de concupiscencias animales y de supersticiones degradantes. La gran tarea de educar una sociedad salvaje en las virtudes cristianas había apenas empezado, y después de siglos de labor, todavía se halla incompleta. Así y todo, en la ruda sociedad de la Europa medieval se desterraron los sacrificios humanos, se prohibió la poligamia y se abatió la esclavitud.